Damos gracias a Dios. Queremos que usted abra su Biblia conmigo en el libro de Colosenses, en el capítulo 4, para entrar en la enseñanza en el día de hoy. Fieles, vigilantes, agradecidos en la oración, basado en el libro de Colosenses, capítulo 4, versos 2 al 6. Hemos estado estudiando este libro y como ya usted nota, ya estamos llegando a la parte final. Así que estamos llegando al punto de terminar y luego continuar con otras cosas que vamos a seguir enseñando. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 4, verso 1, dice: hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Eso lo tratamos la semana pasada. Y dice acá la palabra que perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os debéis responder a cada uno. Y aquí la palabra de Dios nos enseña algo bien tremendo, porque nos habla de cómo nosotros debemos de perseverar en la oración, y cómo la oración, cómo nosotros debemos de perseverar en ella. Mire cómo dice en otra traducción, porque hay varias traducciones y quisiera que miremos cómo la palabra de Dios nos impulsa y nos habla constantemente de que nosotros debemos de ser consistente en la oración en nuestras vidas. Dice aquí la palabra en la Biblia de la traducción del mensajero, es una traducción bíblica, dice: orad diligentemente, mantente alerta, con los ojos bien abiertos en agradecimiento. En la amplificada, mire, dice: sea persistente y dedicado a la oración, estando alerta, enfocado en su vida de oración, con una actitud de acción de gracias. Así que la palabra nos enseña acá que nosotros debemos de perseverar en la oración. En otras palabras, debemos de dedicarnos a la oración, una dedicación continua. Debemos de, como dice también, continúen fervientemente en oración. En otra traducción dice ser persistente en la oración, ser perseverantes en vuestras oraciones. Así que la palabra de Dios nos habla a nosotros de una manera bien específica y de una manera contundente, de que nosotros debemos de perseverar en todo tiempo en nuestra oración. Usted sabe, estuve viendo cómo, ¿no? Porque la oración es, ¿no? Vamos a ver cómo dice la palabra de Dios, debemos de hablar con Dios. Tú sabes que dicen que las personas hablan de alrededor de 5,000 a 7,000 palabras al día. Hay algunas personas que hablan más que otras, eso lo sabemos. Pero la palabra dice que, ¿no? Generalmente los estudios que se han hecho y los escritos, que las personas hablan de alrededor de 5,000 a 7,000 palabras por día. Y alguien hizo la matemática y es el equivalente de alrededor de un libro de más o menos 50 páginas. Así que si nosotros
¿no? Habláramos de una manera precisa y habláramos de una manera como dice la palabra de Dios, podemos básicamente en un par de días escribir un libro de 200 páginas de lo que hablamos y de lo que decimos. Así que por eso la palabra de Dios nos insista que nosotros debemos de abrir nuestra boca, de usar nuestra boca. ¿Para qué? Para la oración. Ahora, el punto es que para muchos creyentes la oración es como la máscara de oxígeno de un avión. Yo no sé los que han viajado mucho. Es más, la gente ya no le pone ni atención a lo que dicen de lo que deben de hacer si hay un caso de emergencia. Entonces la persona no le pone mucha atención, especialmente aquel que ha viajado muchas veces. Pero para algunos creyentes la oración es como esa máscara. Solo la usan cuando hay emergencia. O sea, no oran, no tienen comunión con Dios y solamente la activan cuando viene un punto específico en su vida, que hay una emergencia. Bueno, ahora tengo que orar. Eso no es lo que Pablo está diciendo acá. La palabra, mire cómo dice la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, si puede ir conmigo allí, porque la palabra es muy precisa en cuanto a lo que nos manda a hacer continuamente. Dice, y lo hace en un contexto muy poderoso. Dice el verso 14 del capítulo 5. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Porque aquí en Primera de Tesalonicenses nos habla que debemos de orar sin cesar. Y miren el contexto que lo da. Dice, os rogamos, verso 14, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que sea paciente para con todos, mirando que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Y entonces comienza a decir cómo nosotros debemos de estar. Dice, estar siempre gozoso. Eso es tremendo, ¿no? O sea, yo en todo el tiempo yo tengo que tener gozo. Eso es lo que dice la palabra. No que esté alegre. Porque la alegría es una cosa y el gozo es otra cosa. Porque el gozo lo produce el Espíritu Santo en nosotros. La alegría es un momento, usted oye una música, está en un ambiente bonito y usted se siente feliz y alegre. Pero eso no quiere decir que usted tenga gozo. Dice, está siempre gozoso. Y mire, dice aquí, orar sin cesar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que yo debo de orar sin cesar. Eso no quiere decir que en todo momento yo voy a estar hablando, no orando. No, no es lo que dice la palabra de Dios, pero que en toda circunstancia, en todo nuestro momento, en nuestro diario vivir, debe de haber una comunicación y una conexión con nuestro Padre a través de la oración. Que la oración sea continua. Que le presentemos nuestras vidas a Dios. Eso es lo que la palabra nos enseña acá. Así que muchas personas también no solamente usan la oración como cuando hay emergencia, sino que creemos en la oración de una forma teórica. Y vamos a ver algo, porque aquí la palabra de Dios nos enseña, mire, en ese solo versículo nos enseña tres cosas acerca de la oración. La oración debo de perseverar en la oración, debo velar, que es la palabra to watch en inglés, y Jesús la usó, lo vamos a ver ahorita, y tengo que hacerla en acción de gracia. O sea que la palabra de Dios nos da específicamente una directriz clara de cómo yo debo de orar cada día. Y por eso me debo de dedicar, diga conmigo, dedicar. ¿A qué? A la oración. La oración no es un ejercicio
que es simplemente lo tengo que usar de vez en cuando. Por eso la palabra de Dios Dios nos dio la boca, nos dio la lengua, nos dio la capacidad de nosotros hablar. ¿Cómo usted sabe cómo una persona si está llena de Dios, de su espíritu? Bueno, por lo que habla con su boca. Yo no sé, cuando usted estaba chiquito se le llevaban al médico, el médico le hacía sacar que usted sacara la lengua. Porque el médico con la lengua solamente puede saber ciertas características de lo que le pasa a usted en la boca. No sé si alguien se acuerda. Ahora la boca le metían un palito a uno. Ay, a veces uno quería vomitar. La contradicción venía porque el médico te decía que sacara la lengua y si tú le sacabas la lengua a tu hermano, entonces te pegaba una pela. Y dice, oh, ¿cómo es esto? Uno como que se confundía. Pero en nuestra lengua, en lo que hablamos, podemos hacer un diagnóstico de lo que realmente está en nuestro corazón. Por eso la palabra nos dice que nosotros debemos de perseverar. ¿Perseverar en qué? En la oración. La perseverancia es que nos dediquemos, y lo habla en el presente imperativo, que es como un mandato y activo, que quiere decir que la oración no es algo opcional, que es continuar dedicándonos a la oración continuamente. No fue que yo oré, sino que mi vida debe ser una continuidad, debe haber una dedicación continua a la oración. La oración es crucial para la vida de un creyente. Cuando usted se convirtió, usted hizo una oración. Cuando usted viene a recibir a Cristo en su corazón, usted hizo una oración. Cuando quiere hablar con Dios, tiene que hacer una oración. O sea, la oración no es algo simplemente que yo lo hago una vez y me olvidé. Debe ser algo de que debo perseverar. Por eso está en el imperativo. Es como un mandamiento. Debe estar presente y debe estar activo en mi vida. En el griego la palabra perseverar es persistir. Es perseverar o continuar firme en algo. Y es bien interesante porque esta palabra perseverar, Pablo la usa en varios lugares en las escrituras. Es usada a través del Nuevo Testamento. Continuamente Pablo habló de que yo debo de perseverar. Vamos a ir a algunos lugares para que podamos ver lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar en el día de hoy. Dile que está a tu lado, debes de perseverar en la oración. Es un modo de vida, es un estilo de vida. Vamos a ver cómo Pablo usa esta palabra de perseverar. Y cada vez que se usa esta palabra de perseverar, siempre lo hace en un contexto de oración, la mayoría de veces. O sea que siempre la iglesia, que somos los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos a Cristo en nuestros corazones, lo que debemos de hacer más es orar. Se hizo una estadística, una de las compañías muy famosas aquí en Estados Unidos, hicieron un análisis que la mayoría de los creyentes en los Estados Unidos no oran más de 3 minutos al día. Parece que se levantan en la mañana y dicen, bueno, Señor, gracias por este día, papá, y ya. Y se hizo una entre los pastores, dice que no oran más de 10 minutos, la mayoría, imagínense. Se dedican más tiempo a la administración de las cosas de la iglesia que en vez de la oración. Pero nosotros tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice y lo que dice en los últimos días, que en los postreros días va a derramar Dios espíritu de gracia y de oración, porque la oración va a ser crucial para los últimos días, para yo estar conectado con lo que Dios va a hacer en la tierra. Amén, diga amén a eso. Porque si no nos conectamos, no nos activamos en la oración, entonces
Vamos a estar siempre ambulantes, vamos a estar sin dirección. Y para mí este mensaje es tan importante en el día de hoy. Porque esta casa y la casa de Dios, como Dios le dijo a Salomón, mi casa será casa de oración. O sea, ¿cómo va a ser si la casa de Dios debe ser un lugar de oración? Es donde hay menos oración. Una loquera. No es una casa de entretenimiento. No es una casa para que tú vengas a botar el golpe un momento específico. No, tú vienes a la casa de Dios porque tú vienes a orar, vienes a tener comunión con Dios, te vienes a conectar con el Espíritu Santo y en comunidad podemos levantar nuestra voz al cielo y hacer un tipo de oración que tal vez no la podemos hacer solo. ¿Por qué? Porque donde dos o más están unidos en su nombre, dice la palabra de Dios que Dios estará allí. Diga conmigo, la oración. Hay que perseverar. Ahora mire cómo dice acá en Romanos capítulo 12, verso 12. Vaya conmigo ahí, por favor. Si usted viene a la casa de Dios, por favor, le voy a animar. No lo voy a obligar. Yo no tengo que obligar a nadie que usted traiga su Biblia. Yo traigo una copia de mi Biblia en mi teléfono, pero yo traigo mi Biblia. Mire, esta Biblia está conmigo del año 1995. Saca cuenta. Y encontré un lugar ahora en una parte de Estados Unidos. La voy a mandar otra vez. Le van a poner una piel linda, natural. Y la van a coser de nuevo. Y lo voy a hacer, ¿tú sabes por qué? Y no lo he mandado porque se está tomando 5 semanas en hacer todo ese proceso. Y no, como tengo que predicar, me gusta predicar con mi Biblia, pero voy a tener que hacer algo, ¿no? Mandarla y bueno, y predicar con otra Biblia. Pero yo quiero tener esta Biblia hasta que yo parta de esta tierra, si Dios no viene antes. O sea que la voy a mandar a arreglar que para los próximos 20 años me dure. En el nombre de Jesús. Porque esta es la Biblia, esta es mi Biblia. La que yo conozco, la que yo tengo, la que yo uso para tener comunión y leer la palabra de Dios. Miren lo que dice acá. ¿Están ahí conmigo? Romanos capítulo 12, verso 12. Dice, gozaos en la esperanza, sufrido en la tribulación. ¿Y qué dice? Constantes. ¿En qué debo ser constante? ¿Lo leyó ahí conmigo? Debo de ser ¿qué? Constante. En la traducción en inglés dice faithful in prayer. Romanos capítulo 12, verso 12. Gozado en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Está siempre gozoso, como leímos ahorita en primera de Tesalonicenses capítulo 5. Debo de estar gozoso en la esperanza. O sea, ¿por qué tengo gozo? Porque aunque no tenga todo lo que necesito, tengo una esperanza. Aleluya. Si tú quieres activar el gozo de Dios en tu vida en esta noche, gózate en la esperanza. La esperanza es una esperanza viva. Eso quiere decir que aunque no tenga todo lo que necesito, ahora tengo una esperanza de que Dios un día con su gracia, con su amor, me entregará todo. Es tan poderoso cuando tenemos la esperanza y tenemos la resurrección, porque dice que es una esperanza viva, no es una esperanza como el mundo. La esperanza nuestra es esta, que aunque yo no lo consiga en la tierra, cuando lleguen al cielo y tengan la eternidad, aún las cosas que desee aquí la voy a tener también. Y Dios nos va a sorprender y nos va a dar cosas que no se manifestaron aquí, pero que se van a manifestar en la eternidad. Gloria sea al Dios. Por eso tenemos gozo, y es un gozo en la esperanza, y la esperanza es viva en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pero dice que debo ser constante en la oración. Mire cómo dice en la Biblia de las Américas, esa misma traducción. Dice, gozado en la esperanza, perseverando en el sufrimiento y dedicados a la oración. Me tengo que dedicar, diga conmigo, me tengo que dedicar. Tengo que usar de las 7,000 palabras, por lo menos tengo que usar el 10%. Use por lo menos 700 palabras para orar a Dios.
Por lo menos el diezmo de las palabras que usted habla. Y hay personas que hablan tanto disparate a veces. Tantas pamplinas. Es mejor hablar menos de 7,000 palabras. Hable 3,000, pero las que hablen sean buenas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está conmigo todavía? Dice, perseverar en qué? Diga conmigo, en la oración. Vaya conmigo a Hechos capítulo 1. Vamos a ver, porque Jesús habló mucho de esto. Hechos, en el capítulo 1, verso 14, mire cómo dice. Vamos a leerlo. Bueno, vamos a leer el contexto del verso 12. Dice, y entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar. Yo he estado en ese monte muchas veces. Es precioso porque se ve se ve la ciudad de Jerusalén, la ciudad antigua. Y allí estaba Jesús en el monte de los olivos y de allí él partió y él va a regresar del cielo y se va a parar en ese monte. Pero cuando él se fue, dice, la gente volvieron a Jerusalén desde el monte, no es una distancia muy lejos. Dice que se llama del Olivar o el monte del Olivo, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Y entraron y subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón de Celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Y qué dice el verso 14? ¿Lo puede leer conmigo? ¿Qué dice? Y todo esto que hacían, perseveraban como unánimes en oración y ruegos, aleluya. No solamente oraban, sino que tenían un ruego continuo delante de Dios, orándole al Padre continuamente en ruego. Cuando oramos a Dios, cuando clamamos a Dios, cuando nos conectamos con Dios, nuestra oración debe ser continua, perseverante y que debe de ser como, debe ser con ruego en el nombre de Jesús. Mire, si usted camina 2 o 3 páginas más, ayúdame ahí para ir. Capítulo 6, verso 4 dice, y nosotros, cuando hubo la elección de los 7 diáconos en la iglesia primitiva, los apóstoles dijeron, bueno, es necesario que nosotros nos busquemos personas que atiendan a la mesa, pero nosotros vamos a dedicar a la oración y a la palabra. Y por eso dice el verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué iban a hacer ellos? Iban a ser persistentes en la oración. Debemos tener continuamente orando, no desmayar. Dice, perseverar en la oración, no debemos de desmayar. Esa palabra, mire como dice en Lucas capítulo 18. Jesús habla de una parábola de una viuda que estaba buscando por justicia e iba donde un juez injusto. Y Dios toma la parábola para ilustrarnos a nosotros qué hace la oración. Cuando somos persistentes, cuando perseveramos. Lucas capítulo 18, verso 1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cómo yo debo de orar? Algunas veces debo de orar ¿qué? Diga conmigo, siempre. Dígalo otra vez, tengo que orar ¿cómo? Siempre. ¿Y qué? No desmayar. Es una palabra, en el hebreo es etkakeo. Es bien interesante porque es cuando, usted sabe cuando el corazón de alguna gente como que le deja de trabajar y se desmayan y dejan como de respirar. Cuando usted tiene como que se desmaya, como que se marea. O sea, yo no necesito de orar siempre y no debo de marearme, no debo de embobarme. No debo estar como dizzy.
¿no? Como así, como que estoy mareado. No debo de desmayar. ¿Qué debo de hacer? Debo de orar siempre. Y eso es lo que la palabra nos dice a nosotros. Si nos vamos otra vez a Colosenses capítulo 4, ahí hablamos del primer punto de lo que Pablo habla. Dice, debo de perseverar en la oración. ¿Y cómo debo de perseverar? ¿Cómo debo permanecer? ¿Cómo debo estar constantemente en la oración? Debo de hacerlo como velando en ella. Y ahora introduce la palabra velando. La palabra velar es yo debo de estar atento. Es cuando usted está atento a algo. Y está en la misma conjunción del presente participio activo. Aunque el otro era el presente imperativo, pero aquí habla del presente participio, porque quiere decir la oración requiere una planificación, es una perseverancia, es una vigilancia. Tiene que convertirse en un estilo de vida, no en un evento. Por eso está en el presente participio activo. Yo debo que funciona como un imperativo, es como lo mismo, pero la oración requiere una acción. Yo debo estar velando. Si a mí me da sueño de noche, no voy a dejar la oración para cuando me dé sueño, porque voy a comenzar a orar y me voy a dormir. La oración debe ser velando. Tengo que estar despierto. Tengo que estar atento a lo que estoy orando. Por eso la oración debe de planificarse. Debe de ponerlo en el momento donde tú tienes más alerta en tu vida, donde tú estás más claro en tus pensamientos. A mí me gusta mucho, por eso trato siempre y me ayudan en dos maneras, porque hago ejercicio, pero al mismo tiempo también voy orando todo el camino. Me voy unas cuantas millas y me voy orando y es lindo. Voy orando por las calles y declarando el nombre de Dios. Y como estoy caminando, no me va a dar sueño. Entonces, hay que buscar manera para nosotros dedicarnos siempre a la oración. Esa palabra velando es estar despierto. Estoy vigilante, alerta. Mantenerme despierto. En otra traducción dice mantenerse alerta, estar alerta, mantente despierto, velar. Porque Jesús habla de estos conceptos. ¿Qué debo de hacer en la oración? Debo de velar. Puede ir conmigo a Mateo capítulo 26. Porque Jesús habla de esto. Jesús es el que introduce la oración que debe ser constante. Y Jesús es también el que pone este concepto de la oración que debe de ser siempre, debo estar alerta, debo estar velando continuamente. En el capítulo 26, versos 40 y 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Si usted está entrando en tentación en su vida, eso quiere decir que su tiempo de oración está flojo. Porque la Biblia dice que si yo estoy orando y velando para que no entréis en tentación. Cuando yo oro y estoy velando y estoy permaneciendo en la palabra de Dios, en la oración, mi alma, mi espíritu está fuerte, y aunque venga la tentación en el nombre de Jesús, yo voy a tener la fuerza y la gracia para decir que no en el nombre de Jesús y mantenerme conectado con la gracia, con el poder de su palabra que está habitando dentro de mí. Continuamente. Si usted está siendo tentado continuamente, entonces revise su tiempo de oración. Porque Jesús dijo acá, que dije, velar y orar para que no entréis en tentación.
el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo está el espíritu? Siempre para orar. Por eso yo debo de buscar el momento de planificar la oración, porque la carne es débil, no puedo orar cuando estoy cansado. No le puedo dar la sobra a Dios. Debo de siempre estar, ¿qué? En oración al Padre. En oración, aquel que me salvó, aquel que me redimió. Por eso la palabra nos habla en Filipenses capítulo 4, verso 6. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Debo tener mis peticiones siempre delante de Dios. No debo tener afán. Si hay afán, tengo que volver a la presencia de Dios. ¿Y cómo debe ser la oración? Dice acá, Pablo habla de esto tremendamente. Dice, debo de velar o perseverar en la oración. Debe estar velando, tengo que estar watching, tengo que estar despierto. Dice, pero debo de velar en ella con acción de gracias. Pablo usa 32 veces esta expresión de dar gracias. 32 veces ser agradecido, dar gracias al Padre, con gratitud presentarnos delante de Él. Pero Pablo escribe esta carta desde la prisión. ¿Cómo tú puedes estar preso y estar dando gracias? Ese es el punto acá. Por eso esta carta es muy importante. Porque usted va a ver algo ahorita poderoso, que Pablo, la prisión no cambió su ministerio. La prisión no cambió su estado de ánimo. Y eso es lo que mucha gente hace cuando tiene un problema, cuando tiene una dificultad, entonces se cree como que Dios se olvidó de ellos. Y Pablo, mire, ahorita él dice, oren al Padre para que Dios me abra puertas. ¿Qué puerta él estaba hablando? ¿La puerta de la cárcel? No, él no quería salir de la cárcel, pero él sabía que desde la cárcel él podía abrir la puerta y predicar el evangelio y llegar a gente que aunque él estaba preso, la palabra no estaba presa en el nombre de Jesús. Oh my God. Y muchas veces nosotros, en vez de orar, en vez de buscar a Dios, en vez de entregarnos a Dios, en vez de cuando nos presenta el problema, lo que decimos, ¿y por qué me está pasando eso? En vez de preguntarle a Dios el qué y a quién Dios quiere que yo le abra el evangelio, a quién le tengo que hablar, cuál es la puerta que se cerró, porque si Dios cerró una puerta, Él abrirá otra, y si la otra se cierra, otra se abrirá en el nombre de Jesús. Pero es cuando yo oro, porque dice orar para que las puertas se abran, dice Pablo en los otros versículos. Pero es agradecido. ¿Cómo tú vas a estar preso y agradecido? ¿Cómo va a estar en un punto de problema, de dificultades y estar agradecido a Dios? Mire, como agradecimiento, gratitud, oración, acción de gracia. Gratitud es un lenguaje activo y agradecido. Eucaristía, de ahí no es la Eucaristía que se hace en la iglesia tradicional. Pero mire de dónde sacan esa palabra. Porque yo debo de tener siempre gratitud en mi corazón. Dando siempre gracias a Dios en todo, no por todo, en todos. Porque esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. No nos podemos frenar. Y eso es lo que la mayoría de la gente se frena, ¿no? Entonces lo que comienza es en vez de buscar, Pablo dice, yo estoy preso, pero oren por mí. Era la clave que Pablo usaba. Pablo pedía una oración precisa.
Porque él dice en el versículo 3, orando también al mismo tiempo. Ahora lleva la oración desde un punto general. Yo tengo que perseverar, yo tengo que velar, yo tengo que orar con acción de gracia. Ahora él lleva el concepto de oración a una petición precisa y un lugar específico donde él pedía que la gente orara por él. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Mientras yo oro a Dios, mientras yo estoy en comunión con Dios, también tengo que orar al mismo tiempo por los demás. Porque la oración no puede ser constantemente egocéntrica. Debemos tener tiempo donde nosotros también saquemos y nos olvidemos de nuestros problemas y alcanzar a otro, porque somos tan egoístas y esa no es la naturaleza de Dios. Dije que esa no es la naturaleza de Dios. Dios quiere que tú ores por lo tuyo, pero órate también por aquellos que están todavía peor que tú. Siempre va a haber alguien que necesita más que tú. ¿Tú crees que tú llegaste al fondo? No, no. Hay otro que está más bajito. Cuando tenemos esta actitud de Pablo, dice Pablo, oren por mí, yo estoy preso. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Mira lo que está pensando este hombre. Para que Dios le abra ¿qué? Puerta para la palabra. Porque la palabra no está presa. Y él hace esa tremenda comparación porque él está preso. Él necesita que la puerta se le abra para salir de la cárcel. Pero él no estaba hablando de esa cárcel. De esa puerta. ¿Cuál es la puerta que él quería que fuera abierta? La puerta de la palabra de Dios. Por eso cuando usted lee en Hechos, capítulo 16, no voy a ir allí, pero usted puede buscarlo luego del 6 al 10. Él sale a predicar a diferentes lugares. Y cuando va predicando, sale a predicar a un lugar y se le cierra la puerta. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Se cierra la puerta en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un macedonio estaba en pie rogando, diciendo, pasa por Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuró partir para Macedonia, dando por cierto que Dios no nos llamaba para que le anunciáramos el evangelio. Las puertas que se cierran no es el fin de tu vida. A Pablo se le cerró 4 veces la puerta. Y el corazón de él era predicar el evangelio. Y fue a predicar el evangelio a Asia y se le cerró la puerta. Y fue a Bitinia y se le cerró la puerta. El Espíritu se lo impidió. Porque cuando las puertas están cerradas, no es tiempo de amargarnos. Es tiempo de continuar y persistir en la oración. Y decirle a Dios, si esto se cerró, y esta se cerró, y esta se cerró, y esta se cerró, ¿cuál es la puerta que va a estar abierta? Y yo te garantizo que si perseveramos en la oración y nos mantenemos en la oración, Dios nos va a dar la gracia. Aleluya. Dije, Dios nos dará la gracia de poder abrir nuestros ojos, y nuestros ojos se van a abrir y vamos a ver la puerta abierta que Dios abre para nosotros en el nombre de Jesús, para que caminemos bajo esa gracia y en el poder del Espíritu Santo. Dele gloria a Dios, dele gracias, Señor, porque aunque estoy donde estoy, yo sé que aunque la puerta está cerrada, hay una puerta que está abierta en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen la palabra de Dios? No importa cuántas cosas están cerradas en tu vida, hay una que está abierta. Lo voy a repetir una vez más. No importa si hay 4 cosas cerradas, pero hay una puerta abierta. Me llama la atención porque fue la quinta la que se abrió. Aleluya. Lo que pasa es que nos detenemos. Nos sentimos que no podemos más. En vez de continuar orando, persistiendo en la oración todo el tiempo.
Él duró encarcelado 2 años en Cesarea, esperando un tribunal que le hiciera justicia. Luego 2 años más en una casa alquilada en Roma. O sea, duró 4 años. Pero en esos 4 años preso, usted sabe lo que, si Pablo no hubiera tenido esa oportunidad de estar preso, no había, en esos 4 años preso, él escribió 4 cartas que están aquí, que son de un valor eterno. Ay, si Pablo no hubiera estado preso, nunca hubiera tenido la oportunidad de ponerse a escribir el libro de Colosenses. No hubiera podido escribir el libro de Efesios. No hubiera podido escribir el libro de Filipenses. Y no hubiera podido escribir el libro de Filimón. 4 epístolas poderosas. El libro de Efesios es poderoso. Él pudo plasmar esas cosas. Porque algo se le cerró. Pero él no se amargó en el encerramiento, sino que él pudo tomar la oportunidad y decir: la palabra no está presa. Y comenzó a escribir y escribió 4 cartas que son tan poderosas para nosotros, y una de ellas estamos estudiándola en el día de hoy. O sea que el progreso del evangelio, Pablo escribió. Y mire lo que pasa. Yo creo que veamos esto, porque no solamente Dios le abre puertas para ir a Macedonia, y luego cuando él cae preso, pero cuando va a Jerusalén lo apresan. Pero mire cómo dice en Filipenses, porque Dios no solamente, como Pablo interpreta que Dios le abría puertas. Mire cómo dice Filipenses capítulo 1, versos 2 y 13. Quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido, ¿qué le había sucedido? 2 años preso en Cesarea, ahora está 2 años preso en una casa en Roma. Quiero que sepa, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Podría tú decir y yo decir en esta noche que las cosas que nos han sucedido han progresado para nosotros avanzar en nuestra relación con Dios? No mire el obstáculo para que tú te detengas, sino mire el obstáculo para tú avanzar en el nombre de Jesús. Dije, vamos a avanzar en el nombre de Jesús, porque nosotros no somos de lo que nos paramos. No, tenemos que seguir orando, creyéndole a Dios hasta que se manifieste lo que Dios ha dicho que va a manifestar sobre esta casa, sobre esta ciudad, sobre esta región, en el nombre de Jesús. Oración, 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 perseverar en oración, declarando la palabra de Dios. La puerta se cerró, se va a abrir otra. Se cerró esa, se va a abrir otra. Se cierra la otra, se va a cerrar. Voy a seguir tocando hasta que encuentre la puerta abierta que Dios tiene para nosotros en el nombre de Jesús. Y lo que va a abrir la puerta y lo que te vaya a conducir a la puerta no es que tú estés llorando y estés ahí, sino que tú estés en perseverancia, perseverando en oración todo el tiempo. Quiero que sepas, hermano, que las cosas que me han sucedido, sí, lo que te ha sucedido a ti, han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todo lo demás. ¿Tú sabes qué era el pretorio? Era el palacio y la sede del tribunal de los pretores en Roma. ¿Tú sabes lo que eran los pretores? Eran los magistrados romanos que ejercían jurisdicción en Roma y en las provincias. Eran los matatanes, eran los jefes. ¿Tú te imaginas que era como estar en la Casa Blanca en el West Wing? Uno de esos. Era estar ahí con los consejeros del presidente. Era un imperio y César era el emperador. Pero todos los magistrados que trabajaban con el emperador y que trabajaban en las provincias vivían en esa casa que Pablo estaba allí en el pretorio. Dice, la palabra de Dios no está presa, porque ahora le estoy llegando a la gente que está en gobierno. Oh my God.
Yo no sé si usted está entendiendo lo que estoy diciendo. Lo que usted cree que es algo imposible para usted, lo que usted cree que lo está matando, no te está matando. Abre, órale a Dios, porque Dios te va a llevar al lugar correcto en el nombre de Jesús. Yo lo estoy creyendo para mi vida. Dije, lo estoy creyendo como pastor para mi vida. Estoy tocando puertas todos los días. Hoy toqué una puerta, toqué varias. Todos los días estoy tocando una puerta, tocando puerta, tocando puerta. Vamos a Asador América, vamos al Madison Square Garden, tocando puertas, diciendo y compartiendo la visión. Una se cierran, una no me hablan más, una no sé más, pero estoy tocando puertas porque yo sé que antes del 5 de julio habrá una puerta grande que se abrirá. Y en el nombre de Jesús estaremos en el Madison Square Garden adorando al Padre en espíritu y en verdad. Nuestro tiempo es en oración, hermano. No es hablando, no es pensando, no es preocupándonos. Yo estoy hablándome a mí mismo en esta hora. Tengo que ser perseverante en la oración. Tengo que estar constantemente velando en oración, en la noche, en el día, en cualquier momento de mi vida, creyéndole a Dios que Dios nos llamó, que su gracia se ha manifestado. ¿Cómo sabemos que su gracia se ha manifestado? Porque nos dieron el día. ¿Cómo sabemos que su gracia se ha manifestado? Porque pudimos dar el depósito. Hay cosas que parecen que está todo parado, pero es Dios esperando en el nombre de Jesús que la iglesia, edificadores de naciones y el centro cristiano de adoración, se comience a mover en oración como nunca antes, a clamar. Los hijos están a punto de nacer, pero la que va a dar a luz está débil. Es tiempo de clamar, es tiempo de ir a la presencia de Dios y declarar en el nombre de Jesús que lo que Dios ha dicho será manifestado en el nombre de Jesús. Es la gracia de Dios que estaba con este hombre. Mire cómo dice en ese mismo libro de Filipenses, después que anuncia a toda la gente que estaban con él, dice el capítulo 4, verso 21, saludaba a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. ¿Y quién eran los hermanos que estaban con él? Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Ya aquí no era el pretorio, aquí era la casa de César. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Que hubieron gente que eran familia del emperador que se convirtieron. Aleluya. Eso es lo que está diciendo acá. Lo de la casa de César, no lo del pretorio. Porque él hizo una diferencia en la palabra. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Tus prisiones te pueden llevar a lugares más altos. Oh, my God. Lo que tú crees que no puedes, que está ahí, Dios mío, estas palabras, mire, si yo por eso me paro aquí, hubiera podido venir uno y yo la predico como quiera, porque yo me estoy predicando a mí mismo, aleluya, aleluya. Yo estoy creyéndole a Dios en este tiempo. La oración nos va a llevar a lugares altos. No porque queramos ir a lugares altos, pero nuestras prisiones y nuestra obediencia va a causar un movimiento de Dios. La prisión de Pablo no fue el fin de su ministerio. Y yo declaro en el nombre de Jesús que la prueba que tú estás pasando no es el fin de tu vida. Escúchame, mira mis labios. Lo que te está pasando no es el fin de tu vida. Si te agarra de Dios y comienza a orar y comienza a clamar en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento que te encuentres, invoca la presencia de Dios. No es el fin de tu vida. Por eso, como lo que dije ahorita, cuando estamos presos en una situación y nos encontramos y no encontramos salida, debemos de orar como Pablo para que Dios abra puertas. En vez de por qué, debemos de cambiar nuestro lenguaje. ¿Qué deseas, Señor? ¿O a quién tú quieres que yo alcance? Tenemos que volver a la sencillez del evangelio.
Por eso la iglesia está débil. Porque la iglesia, hablando de la iglesia general, en los Estados Unidos no es una iglesia de oración. Usted invita a la gente, no, que tenemos un tiempo de comunidad y vamos a comer, ahí va todo el mundo. Te aparece la iglesia entera y traen hasta un amigo. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a pasarnos tres horas de oración. No, tengo que trabajar mañana. Ahí están las excusas de una vez. No tengo el tiempo. Tengo varias diligencias que hacer. Por eso el Señor siempre dice, y encontraré yo fe cuando regrese otra vez a la tierra. Si no estamos orando continuamente, nuestra fortaleza espiritual va a menguar. Es la oración lo que te conecta. La oración es algo mucho más que simplemente hablar. La oración es algo espiritual que te conecta con Dios. Por eso Pablo decía, que debíamos de orar. ¿Para qué? Para que se abran puertas para la palabra. Mira el pensamiento que me viene ahora. A veces queremos orar para que Dios me abra una puerta para conseguir un mejor trabajo. Pablo oró para que Dios le abriera puerta para la palabra y la palabra lo llevó a la Casa Blanca. Porque estoy tratando de contextualizar. Lo llevó a la casa del presidente y el imperio más poderoso de los tiempos. Entonces, no, Señor, ábreme la puerta. Señor, ábreme la puerta para que yo pueda escalar aquí, escalar allí. Ábreme la puerta porque necesito esto. Pero si tú le oras a Dios que te abra la puerta para que la palabra, entonces va a haber alguien que ha estado orando para que la palabra llegue a la Casa Blanca, o para que llegue al gobernador, o para que llegue al alcalde, para que llegue a los senadores. Puede ser que alguien esté orando que la palabra de Dios llegue allí, y Dios lo que está buscando es una persona que no se enfoque en que Dios le abra puertas para él, sino para la palabra, y Dios se encargará entonces de llevarte donde te tiene que llevar, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? Eso es poderoso. Señor, dame un trabajo, pero que en ese trabajo la palabra pueda ser predicada. Llévame al lugar donde yo pueda llevar tu palabra. Nosotros el domingo hablaba con Emily y veníamos de camino y le preguntaba, ¿no? Porque dice, y yo, tú sabes, indagando ahí. Dice, no, ¿y por qué tú quieres hacer eso? El tipo de trabajo. Dice, no, porque ahí tengo la oportunidad de predicar la palabra. Es un lugar difícil, sí, pero aleluya. Pero el corazón de ella está para llevar la palabra. Y ahí Dios la va a llevar, y Dios le va a dar la gracia, y Dios le va a dar el poder. Y aquellos que no, esos jovencitos que están presos, que están en problemas de problema de la calle, allí Dios le va a llevar a alguien, le va a llevar un ángel. ¿Para qué? Para que le hable la palabra y la palabra lo transforme y lo cambie. Y cuando la sociedad dice no pueden hacer nada, no sirven para nada, la palabra lo transformará para la gloria y la honra de Dios. ¡Aleluya! Oh my God, eso es lo que tenemos que orar. Volver a decirle a Dios, Señor, llévame, ábreme puerta, pero para que tu palabra sea predicada. No para que yo tenga un mejor trabajo. Te garantizo que si oras, tendrás un buen trabajo. Yo me imagino a Pablo en el palacio de todos esos generales. Me imagino a Pablo en la casa de César. Cuánto lujo había ahí, hermanos. Ahí había abundancia. El hombre nunca tuvo necesidad, porque él se preocupó para que la palabra de Dios siempre corriera. No sé si me está entendiendo. Uf. Yo sé que Dios nos va a encontrar, hermanos. Dios va a encontrar esta casa espiritual. Porque en vez de nosotros poner nuestras fuerzas solamente internamente, hemos pensado en esta ciudad.
Y le hemos dicho a Dios, Señor, ahí en lo poquito que tenemos, en lo poquito de nuestras fuerzas físicas y humanamente hablando, tal vez no somos muchos, pero tenemos un corazón, porque ese corazón nos lo ha puesto Dios por amor a esta ciudad. Y yo sé que Dios nos va a encontrar. No sé cómo, pero Dios nos va a encontrar. Dios nos va a llevar a las personas específicas que nos abrirán puertas en el nombre de Jesús. Y la palabra será predicada. Porque todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor. Wow, tengo que terminar. Como para el Señor y no para los hombres. ¿Ve? Es para Dios, no para los hombres, no es para ti, es para Dios. Sabiendo de que el Señor recibirá la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís. Eso va a recibir la recompensa de la herencia. Porque tú le estás sirviendo a Cristo, al Señor. Porque a Cristo el Señor es el dueño. A Él tú servís. Tenemos que ser radicales en el Evangelio. Si usted nació de nuevo, su Señor es Cristo. Usted no se pertenece. Es Cristo el que tiene que gobernar tu vida, mi vida. Mas el que hace, dice acá, el verso 3, orando también al mismo tiempo para que la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Él estaba preso por el misterio de Cristo, la revelación de Cristo, para que lo manifieste como debo hablar. Para que se manifieste, para que yo tenga la capacidad de explicar el misterio del Evangelio. Para que yo pueda hablar el Evangelio claramente. Dice, andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Tenemos que redimir el tiempo. No tengo el tiempo para redimir el tiempo de explicar, pero esto es poderoso. Porque Dios nos habla de redimir el tiempo y toma la redención como un concepto de que yo debo de redimir el tiempo que Dios nos ha dado. Sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Cómo debe ser la palabra? Con gracia. Dispensando gracia. No es gracias de ser agradecido. Aquí es que mi palabra debe ser siempre con la intención de que cuando yo hable, la gracia de Dios se manifieste en el corazón de los oyentes. Eso lo hacemos la oración, porque la oración nos da cómo debemos de hablar. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. No solamente gracia, sino la sal, porque la sal preserva. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. No responder con ira. No responder con odio. No responder con violencia. No, tenemos que responder como Cristo respondió. Estaba en la cruz. Y estando en la cruz, le dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Ese es el Evangelio. Así que yo declaro en el nombre de Jesús sobre esta casa que Dios nos dará espíritu de oración y espíritu de gracia. Que Dios nos dará la gracia para nosotros perseverar en la oración, velando en todo tiempo con acciones de gracia, orando al Padre para que Dios nos abra puertas y las puertas sean abiertas para que la palabra pueda llegar al corazón y al lugar donde Dios quiere que llegue en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Te honramos en esta noche en el nombre de Jesús.
Te bendigo, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Y oro ahora para que tu gracia, Señor, vaya no solamente en este lugar, sino a través de la imagen y de las palabras que estoy hablando, Señor. Que esta palabra inunde las redes sociales, que inunde, Señor, que esta palabra corra como río. Que esta palabra sea escuchada, sea oída, de cómo el apóstol Pablo oraba desde la prisión para que las puertas fueran abiertas para su vida. Yo oro en el nombre de Jesús que sea derramada la gracia de tu palabra y que nosotros podamos, Señor, ser despertados y debemos de ser activados para que podamos perseverar en la oración, velando en todo tiempo con acción de gracia delante de tu presencia, orando al mismo tiempo para que el evangelio sea predicado y sea llevado por toda esta ciudad en el nombre de Jesús. Que la gracia de Dios nos empodere, que la gloria de Dios nos abra puertas, que la gloria de aquel que hizo los cielos y la tierra y aquel que nos llamó para este tiempo nos abra puerta, y que el mensaje de todo lo que Dios quiere hacer para este tiempo, yo declaro que el Espíritu Santo ensambla el cuerpo, lo pone junto en un mismo acuerdo, en un mismo propósito, para que sean llevada y levantada desde esta ciudad oración a nuestro Padre que está en los cielos. Doy gracias a Dios en este día y te bendigo en el nombre de Jesús. Recibe la gracia y el espíritu de gracia que es impartido, el espíritu de oración sobre tu vida, sobre mi vida, sobre esta congregación y sobre todas las congregaciones que existen sobre toda la tierra. Que tu casa, Señor, se convierta en casa de oración, no más casa de entretenimiento, sino casa de oración, en el nombre de Jesús. Y todo el que está aquí dice amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Vamos, déselo fuerte. Los hermanos que están en su casa también, denle ese aplauso fuerte al Señor, y que la gracia de Dios nos ilumine y nos ayude en este día en el nombre de Jesús.